Dios les bendiga a todos mis hermanos en esta mañana y vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, y vamos a ocuparnos en el verso 19, verso 20 y verso 21. Y vamos a meditar un momento en esta mañana en el tema profecías. Segunda de Pedro, Simón Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21, mis hermanos. Si ya está en pantalla, vamos a leerlo juntos. Segunda de Pedro, capítulo 1, 19, 20 al 21. Gracias a Dios, hermanos, por lo que estamos aquí y los hermanos que están detrás de estas cámaras. Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios por esta mañana que nos concede estar aquí, hermanos. ¿Estamos listos, hermanos? Ya está en pantalla lo de producción para leerlos juntos con la iglesia. Segunda de Pedro 2, 1, 19. Vamos a leerlo, dice, hermanos, ahí está en pantalla. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias esta mañana que nos concedes, Señor, el privilegio y la responsabilidad también de presentar tu palabra, pero ayúdanos a presentarla con humildad, con sencillez de corazón, Señor, pero también con autoridad que ella misma tiene y con la que tú nos has dado para predicar tu palabra, que ella sea el gozo, la alegría, el refrigerio de esta mañana, y puedas bendecirnos, Señor, como siempre lo haces desde este lugar con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar atento a ella, a recibirla en el corazón, y el consejo que tiene para nosotros en este día, dánoslos hoy, Señor. Yo creo que tú lo harás, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Hermanos, en el tema que nos ocupa esta mañana, quiero que estudiemos acerca de este tema que vamos a ponerle por título profecías. Y fíjense, hermanos, que siempre el ser humano le gusta escuchar qué pasará en el futuro. Los apóstoles fueron los primeros, no somos los únicos ni los últimos. Los apóstoles, hermanos, fueron los primeros en preguntarle al Señor en Mateo 24, diciéndolo, dinos, ¿verdad? Esa palabra de dinos se ve un interés, hermanos, un interés profundo. Dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? Así que, hermanos, los discípulos fueron los primeros en estar preocupados acerca de las profecías, de las cosas que se habían escrito, porque mire, cuando dice tenemos también la palabra logos, que es lo que ya escrito, y la palabra escrita, lo predicho, ya, hermanos, lo que está anticipado de muchos años atrás, eso es lo que tenemos nosotros ahora, la palabra profética. Y dice, hermanos, que no es segura, sino que es más que segura. Así que habla de una certidumbre, de una certeza clara de que la palabra de Dios, hermanos, es más que segura. Por eso los discípulos le preguntaron al Señor, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor, hermanos, en Mateo 24, si usted en su lectura particular puede leerlo, el Señor dejó dicho qué señales serían las que veríamos. En ese caso, en el tiempo del Señor se lo está diciendo, hermanos, verbalmente a sus discípulos, que ellos estaban escuchando las cosas que vendrían.
Pero ellos, hermanos, murieron, perecieron. Y el Señor ahora, cada vez que nosotros leemos esta parte, es como, no es como, sino que el Señor nos los está diciendo a nosotros. El Señor dejó, hermanos, categóricamente las cosas que vendrían, todo lo profético, para que nosotros supiéramos cuándo sería el día de su venida. El problema, hermanos, que afrenta el mundo hoy son las falsas profecías de origen humano. Mire, está plagado en el internet, en las redes sociales, donde quiera, falsas profecías que son de origen humano. Algunos son, hermanos, de origen diabólico, satánico. Estamos viendo, hermanos, el hombre plagar de profecías falsas. Vemos a los psíquicos, que hoy, hermanos, se les da un valor a su palabra, que lo que ellos están vaticinando, diciendo. También vemos, hermanos, a los astrólogos, no los astrónomos, sino los astrólogos, esos que estudian el movimiento de las estrellas, ¿verdad?, para decir el futuro. Y nosotros podemos ver, hermanos, que todo eso está entre nosotros creciendo, las falsas profecías. En el 21 de diciembre de 2012, cuando se cumpliera el último Bactún de los mayas, mire, hermanos, cómo el mundo estuvo a la expectativa en el 2012, haciéndole caso a una profecía de una cultura politeísta, hermanos, que ellos hicieron sus calendarios, su rueda calendárica, para determinar el fin del mundo. Y vemos cómo la gente, hermanos, el 21 de diciembre de 2012 esperaban el fin del mundo, esperaban el fin de la vida. Muchos, hermanos, se aceleraron, hicieron cosas que no debían, pero estamos ahora en el 2020, el tiempo ha pasado, y ese pedazo de piedra que encontraron allá en el Tortuguero, ahí en Macuspana, y otra que está en la Ciudad de México, que marcaba el fin del mundo, hermanos, no sirvió para nada. Por eso desde hace mucho tiempo ha existido profecías acerca del fin del mundo o del regreso de Jesucristo. Y mire, vamos a ver algunos ejemplos a lo largo de la historia. A manera de introducción, mire, algunas falsas profecías. En el año 1843, exactamente el 20 de marzo, William Miller, usted conoce o ha ido a William Miller, que es uno de los fundadores del adventismo, de ahí le precedió Elena G. de White. Así que en el año 1843, el 20 de marzo, este hombre fechó, sin equivocarse, porque hicieron sus cálculos, fecharon el regreso de Jesucristo y el fin del mundo, hermanos. Llegó el 20 de marzo del 1843 y no pasó absolutamente nada. Este William Miller murió. Luego, antes que muriera, dijo que se había equivocado, que era la fecha en que el Señor Jesucristo había ascendido al cielo y había venido de forma espiritual. O sea, nadie lo vio, solamente William Miller, y empezó el gobierno de Cristo en el cielo. Pero, hermanos, fueron falsas profecías. En el año 1874, T. Russell, de los Testigos de Jehová, también él profetizó y dijo que el mundo se acabaría. Pasó 1874 y mire, no sucedió nada. En 1910, hermanos, la visita del cometa Halley, ustedes escucharon que fue una noticia. Muchos dijeron que con ese cometa el mundo se acabaría y que se vendría la catástrofe a este planeta. El cometa pasó, hermanos, y fue visible y no sucedió absolutamente nada. En el año 2000, hermanos, Windows, Microsoft dijeron que se iba a haber un colapso en todo el mundo porque las computadoras no iban a poder reconocer los dos ceros y que iba a venir el fin y todo, hermanos. Y estuvo sonando, mire, ya estamos en el 2020 y esa profecía se terminó. Así que la más reciente o la última fue la fracasada de los mayas en el 2012, que el mundo terminaría. Hermanos, y encima de todas estas cosas, hoy en el 2020 vemos a falsos profetas siguiendo, hermanos, diciendo y hablando acerca de estas cosas. Pero
el tema que nosotros leímos hoy, o los versos, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y aquí, hermanos, la Biblia nos dice que lo que está escrito, la palabra, logos, y lo profético, que es ya lo predicho, hermanos, para nosotros, es lo que tiene valor, lo que tiene gran interés para estar atento a esa palabra profética. Y aquí el apóstol toma una metáfora, un símil profundo. Dice que esa palabra profética es una antorcha que alumbra. Y hermano, dice que en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que la fuente, el origen, hermanos, confiable y sustentable, dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermano, es que nosotros, cuando oigamos profecía, debemos tener cuidado de lo que dice el apóstol a los tesalonicenses. Dice, no menosprecéis la profecía, sino que dice, hermanos, examinarlo todo. Mire, cuando el apóstol muchas veces usa la palabra discernir, y se refiere al método antiguo de un cernidor. Cuando los antiguos agarraban el grano en un cernidor, nosotros le llamamos colador, o lo que tenga, ¿verdad?, donde se cuela y queda lo bueno, el grano, y la paja y la basura se quita. Ustedes recuerdan que hace años nuestras madres nos mandaban a expulgar el frijol y nos mandaban a expulgar el arroz. Le sacábamos el machito, la piedrita, la basura, y luego se lavaba. Hoy veo que ya no se hace, ya no se limpia, ya no se mete al cernidor. Por eso, hermanos, nosotros la palabra de Dios como grano, como semilla, debemos de meterla siempre al cernidor. Y dice la Biblia que extraigamos lo bueno, lo que es de Dios. Pero, hermanos, dice la Biblia que esta palabra profética que nosotros tenemos es más segura de las cosas que hay. Así que mire, vamos a ver rápidamente qué dice la Biblia acerca de la profecía. El verso que yo le cité ahorita, vamos a ver, está en segunda, creo, a los de Tesalónica. A ver si nos apoyan ahí en la pantalla. Segunda, no es primera, mis hermanos. Es primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20 y 21. Dice, hermanos, no menospreciéis las profecías. Habla en plural, las, porque son varias profecías. Dice, examinadlo todo lo que nosotros oigamos, todos los rumores que se oyen. Dice, no los menosprecien, sino examínenlo todo. Y dice, hermanos, retengan lo bueno. Así que como premisa de este argumento, hermanos, no todas las profecías son malas, no todas las profecías, hermanos, traen perdición o desviación. Tenemos que ver, hermanos, de todo lo que se oye, sacar lo bueno, porque nosotros hemos sido enseñados que la profecía tiene tres fuentes. Primera, que puede venir de los hombres; segunda, que puede venir del diablo, de los demonios; y la tercera, que puede venir de Dios. Por eso, hermanos, que nosotros a la ligera no digamos que no, vamos a examinarlo. Vamos a detectar en el cernidor si es de los hombres, si es del diablo o si es de Dios. Cuando es de los hombres, hermanos, dijo en el Antiguo Testamento, si alguno dice algo, un profeta se levanta y no se cumple lo que dijo, dice, ¿es profeta? Mentiroso. Y a veces, hermanos, escuchamos de profecías que no son de los hombres, que es del diablo, que ataca. Mire, la primera cosa para que nosotros identifiquemos cuando una doctrina es de Satanás, primero cuando atacan la deidad de Cristo, cuando atacan, hermanos, de forma ontológica por el ser de Cristo. Mire, atacan a Dios de una manera, y nosotros nos damos cuenta porque no puede venir de Dios. Y la otra, hermanos, cuando es de Dios, concuerda con la palabra, como está escrito, hermanos. Va usted a la palabra y encontrará, mire, yo estaba estudiando que entre Isaías y Juan, el Apocalipsis,
Hay profecías, hermanos, que se unen Isaías está profetizando unos 800 años con los recursos literarios, las cosas que estaban sucediendo. Y Juan ya unos años más adelante, hermanos, está profetizando en una isla usando los recursos, los símbolos para profetizar o decir lo mismo que Dios ha revelado. Así que, hermanos, toda la profecía que nosotros escuchemos dice, no la menospreciemos, examínelo todo y retenga lo bueno. Bueno, hermanos, así que en esta premisa vamos a empezar diciendo en primer lugar acerca de las profecías. Si hablamos en cuanto a fechas, hermanos, no hay fechas. Es un error cualquiera que haga un cálculo, cualquiera que diga en esta luna llena nos vamos, el 25 de diciembre de 2020 nos vamos. Y hermanos, están buscando en los números, están buscando en los calendarios que se cumpla o vaticinar las fechas. Mire, Dios no está basado en un reloj, no tiene ni una agenda, ni un calendario establecido. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, verso 36, las siguientes palabras. Mateo capítulo 24, verso 36. No hay fecha establecida, hermanos. No tenemos nosotros una fecha exacta. El Señor textualmente dijo estas palabras en Mateo 24, 36. Pero del día y la hora dice nadie. Y cuando yo veo, a mí me gusta examinar palabras, hermano, dice nadie. Cuando dice nadie es que es nadie, ¿verdad? Cuando también encontramos la palabra no, es que no, y no hay más que buscarle. Así que dice, pero el día, porque hay un día y hay una hora, dice, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Y aquí, hermanos, la prerrogativa el Señor se la da al Padre de gloria, dice, sino solo mi Padre, ¿verdad?, tiene el control de estas cosas. Así que, hermanos, Dios no tiene un agendado, dice que está en el propósito, en el pensamiento del Padre. No hay día y no hay hora y nadie, dice absolutamente nadie lo sabe. William Miller no sé cómo pudo fechar, pero él fracasó el 20 de marzo de 1843, fracasó en su cálculo de la venida o del fin del mundo, hermanos. Por eso dice ahí más adelantito, Mateo 24, 42, las profecías no están marcadas por fecha, no fue el 21 de diciembre de 2012, hermanos, el último Bactún de los mayas, no. Dice aquí Mateo 24, 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Así que, hermanos, en cuanto a las profecías de la venida de Cristo, porque eso es lo que se vaticina aquí, el día y la hora, nadie lo sabe. Cuando usted escuche a un predicador, hermanos, que esté fechando y esté diciendo para tal lugar, para tal fecha, que Dios ayer me dijo, ¿verdad? Cuando esas palabras, tengamos cuidado, porque hay gente que dice que Dios me dijo, como si en la mañana desayunó con el Señor y platicaron y dialogaron, hermanos. Tengamos cuidado cuando alguien diga es que Dios me dijo, porque dice, hermanos, que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles. Algunos dicen que los ángeles se le aparecieron, tienen visiones y le han dado la fecha, el lugar. Dice aquí la Biblia que ni los ángeles del cielo saben, sino solamente el Padre. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Solamente en Apocalipsis capítulo 9 y verso 15, de forma que nosotros comprendamos, dice la Biblia, que hay hora, hay día, hay mes y año, que el Señor desatará a 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y, hermanos, pero ahí no dice ni la hora ni el día, solamente lo dice de esa manera. Y fueron desatados, dice, los 4 ángeles que estaban preparados para la hora. ¿A qué hora será, hermanos? Son 24 horas. No sabemos si es a la 1, a las 2, a las 3. Dice la hora, el día, lunes, martes, miércoles, el mes, enero, febrero, marzo, y el año. Dice, hermanos, que están destinados de una manera cronológica en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, para que ellos sean desatados, hermanos, y tienen un propósito de matar
la tercera parte de los hombres. Pero, hermanos, no nos dijeron ahí a las 12 del día lunes del mes de febrero del 2021. No dice así. Así que, hermanos, en cuanto a todas las profecías de la venida de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia, no hay fecha establecida. Lo que dice el Señor: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En segundo, hermanos, no hay fecha. En segundo lugar, mire, la profecía tiene que ver con una revelación de Dios, y única y exclusivamente los profetas recibieron el conocimiento de Dios. Cuando usted estudia la palabra profeta y profundiza, hermanos, en este ministerio, en este trabajo, los profetas eran los naví, los roes, aquellos hermanos que eran escogidos por Dios, y de una manera Dios los metía en el conocimiento, en lo profundo, en la revelación. Y ellos, hermanos, su trabajo era percibir lo que Dios le estaba revelando en visiones, en sueños, de una manera, hermanos, mire, tan gloriosa, que ellos, algunos de ellos, enfermaban por días, como Daniel, se turbaban. Juan caía, hermanos, tirado al piso sin fuerza, y Dios lo restauraba. Mire, Ezequiel vio la gloria de Dios. Isaías, en el capítulo 6, dice que vio un trono alto y sublime, y al Señor lo vio, verdad, que sus faldas llenaban en el tiempo que murió el rey Usías. Y todo, hermanos, mire, ellos eran especiales por Dios. Por eso la profecía, hermanos, el sistema profético viene directamente de la revelación de Dios hacia los hombres. A Daniel le reveló muchas cosas importantes, pero en algunas partes le dijo: Daniel, sella las palabras de esta profecía. Le ordenó rotundamente: no la describas ahora, sino que la vas a sellar hasta el tiempo del fin. Y tú irás y dormirás con tu pueblo. Y dice: lo que sí te voy a decir, Daniel, es que en el tiempo final la ciencia aumentaría. Capítulo 12 de Daniel le está hablando todas las cosas, las 70 semanas, le habla, hermanos, de la caída de los imperios, le habla de la grande bestia que vendría, el imperio del anticristo, y muchas profecías. Y la última que le dijo, verdad, cuando le dijo sella en Daniel 12, la ciencia aumentaría. Hermanos, y parece ser que en este tiempo a nosotros nos ha tocado ver este cumplimiento de la palabra de Dios. Job, de una manera, hermanos, profética, y los que escriben con él, sus amigos, relataron algunas profecías que están allí. Yo les decía hace unos días el descubrimiento de las ondas electromagnéticas, de las ondas de radios. Job dijo: ¿sabes tú por qué camino se reparte la luz? Porque todas esas cosas, hermanos, tienen que ver con energía. Habló de esos avances. Ahora el hombre, cuando descubre, hermanos, todo lo tecnológico, lo inalámbrico, mire, la ciencia se disparó de una manera grande. Nuestros padres soñaban con operaciones, con medicinas, con avances mínimo 50 años. Pero hoy, hermanos, de 50 años para acá, la ciencia dio un alcance tremendo. Mire, estamos en vivo transmitiendo las señales, el audio, el video, en muchas maneras, en los móviles, en los dispositivos. La ciencia, hermanos, se ha disparado en cuanto a tecnología, mire, de una manera que nos quedamos asombrados. Los celulares, hermanos, revolucionaron la vida, cambiaron al ser humano de una manera grande. La ciencia en tecnología aumentó. La ciencia, hermanos, en medicina, mire, ha hecho cosas grandes, descubrimientos grandes, y todo, hermanos, mire, se va cumpliendo. Y a Daniel le dijo: sella las palabras hasta el final. Pero te voy a decir, Daniel, que la señal que tú ves, o será la más visible también, que la ciencia iba a aumentar. A Juan, hermanos, Dios le reveló todo el Apocalipsis, todos los juicios. Mire, todo está revelado y sellado en Apocalipsis. No hay otro libro, hermanos, no hay otra palabra más segura como las profecías que están en Apocalipsis capítulo 1 en adelante. Y mire, hermanos, como premisa en Apocalipsis capítulo 1, Juan empieza diciendo en su argumento, el primer capítulo de Apocalipsis 1, dice, hermanos, así: habla acerca del origen de la profecía, la revelación de Jesucristo. Mire la progresión del origen de la fuente,
que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que, hermano, mire, la profecía tiene esta progresión. Dice que es de Jesucristo. El dueño o el que tiene el control de todo lo que va a suceder es Jesucristo. Pero la fuente dice que Dios, el Padre, le dio. Mire, una de las cosas más hermosas de Cristo es que Cristo es tan humilde, hermanos, que siempre pone a su Padre como la fuente de todo. Dice, y vi la ciudad que desciende del cielo, y dice, de mi Dios. Y dice, el trono de mi Dios, de la ciudad de mi Dios, y todo le pone a mi Dios. Mira, hermano, porque la fuente de todo es el Padre. Así que Dios le dio el Padre, le da a Jesucristo la revelación final. Por sencilla razón, dice Hebreo, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hermanos, porque Él sustenta todas las cosas. Dios le entregó todo el reino a Cristo, y la revelación final se le entrega el Padre a Jesucristo, y se la manda a Juan, su siervo, a través de un ángel, hermanos. Por eso la profecía, el origen, hermanos, Dios solo revela las cosas que van a suceder. Y yo quiero decir, de forma conceptual, Dios habla, porque Dios tiene voz, tiene palabra. Nos puede hablar intuitivamente al corazón. Hay personas que han tenido la dicha de escuchar la voz de Dios audible. Pero en cuanto a lo profético, a la revelación, hermanos, todo está terminado. Las profecías, hermanos, hay un texto subjetivo en Corintios, dice, las lenguas cesarán, las profecías se acabarán. Hermanos, todo terminó cuando vino Cristo. Por eso dice la Biblia, Dios habiendo hablado, Hebreos 1:1, en muchas maneras y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por el sistema profético, por los ángeles, visiones, revelaciones, en estos postreros días dice que nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo también el universo, el cual dice, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y el que sustenta todo con el poder de su palabra, después de haber purificado los pecados, dice, hermanos, que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bendita sea la palabra del Señor, hermanos. Así que Cristo, hermanos, trajo la revelación final usando el sistema profético. Ahora, termino diciendo, hermanos, con el verso que leímos nosotros, que no hay fecha, que la revelación solamente viene de Dios hacia los profetas, y para nosotros ahora, que ya Dios no nos revela nada, hermanos. Usted no puede irse debajo de un árbol 7, 8 días y comiendo granos o granola y ahí haciendo ayuno, que Dios le revele. Ya no. Dice la Biblia que ahora nosotros tenemos la palabra profética más segura. Por eso, hermanos, todos aquellos que andan pidiendo, Señor, revélame, o dame algo, mire, hermanos, se le puede aparecer el diablo, un ángel disfrazado, ¿verdad? Un demonio, o puede usted caer en problemas, hermanos, fuertes, porque ahora ya Dios nos habla de esa manera. Dice la Biblia, Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Y eso, hermanos, yo creo que, mire, esto excede a todo conocimiento sublime, a toda revelación. Podemos tener un sueño que el Señor nos dé, podemos tener una experiencia gloriosa, pero en cuanto a profecías, en cuanto a revelación, tenemos nosotros la palabra profética más segura. No podemos, hermanos, guiarnos por nuestros sueños. Yo no puedo venir a contarles a ustedes mi sueño, y verdad, no puede venir otro y contar su sueño, entonces la iglesia va a elegir, y el sueño que sea mejor es el que va a ganar. No puede ser por sueños, no puede ser por visiones, hermanos, no puede ser por la luna, por el sol, ni las nubes, nada. Hace unos días íbamos viajando no me acuerdo hacia acá y casualmente íbamos, y la nube, hermanos, se hizo un número, creo que era el número 2, no sé, perfecto, una cosa, el 2 exactamente, y se queda uno mirando, ¿verdad? La gente, se queda asombrada y puede decir, no, es que Dios me está hablando por la nube, pero solamente fue una información, hermanos, perfecta de un 2, antes que saliéramos de 2020. Pero, hermanos, nosotros no podemos guiarnos por la nube, ni por los calendarios, nada.
tenemos la palabra profética más segura. Y aquí dice el apóstol, mire, para ir terminando, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es cuando nosotros, hermanos, ponemos lupa a la palabra, le ponemos, hermanos, esmero y empezamos a estudiar, y el día, ¿verdad? Metafóricamente, así como la noche va avanzando y va entrando los rayos del sol en un lugar oscuro, así la palabra, hermanos, segura, la palabra profética nos va alumbrando hasta que, mire, tenemos la luz de Cristo en nuestros corazones. Pero dice la Biblia que debemos estar atenta a ella, tenerle atención, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Cuando dice aquí de la Escritura, hermanos, sabemos nosotros que se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque todavía no existía el Nuevo Testamento, solamente estaba en el proceso del corazón de Dios para ser formado. Así que si se refiere a la profecía desde el Génesis hasta Malaquías, hermanos, todo eso, hermanos, no fue, ¿verdad?, de interpretación privada. Todo, hermanos, tuvo que ver con un plan específico, con la voluntad que Dios quiso revelar, las cosas que iban a suceder. Ninguno, hermanos, fue de interpretación privada, porque nunca la profecía, dice, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios. Por eso, hermanos, a veces nosotros decimos, ¿verdad?, San Mateo, porque Dios le da este calificativo a los hombres que Él usó. Dice que los santos les da este calificativo, hermanos, de un estado, ¿verdad?, de una cualidad, sino que los santos hombres de Dios, ¿cómo hablaron, hermanos? Dice que siendo el hálito, la inspiración, el Ruach, el Kadosh de Cristo, de Dios, ¿verdad?, siendo inspirados por el Ruach, dice el original, el Ruach, el Espíritu Santo, el Kadosh, que viene de Dios. Así que, hermano, mire, por esa causa nosotros hoy en este siglo no podemos guiarnos si hay fechas, si otro habló y no son los profetas, porque viene de Dios. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. Mire, aquí en Primera de Pedro capítulo, vamos a ver si estamos bien. Primera de Pedro capítulo 1, sí, Primera de Pedro capítulo 1, verso 10. Hasta el número 12. Vamos a ver, hermanos, la fuente de la Biblia. La palabra de Dios, hermanos, es la palabra profética más segura. Vemos nosotros que se están nombrando profetas en nuestro tiempo. Pero cuando un profeta surge y empieza a hablar de parte de Dios, automáticamente está diciendo que la Biblia, que la palabra de Dios ya no sirve. Que la palabra, hermanos, ya quedó en segundo término. Ahora lo que el profeta dice es lo más seguro. Pero nosotros tenemos la fuente que es la palabra de Dios. Por eso, hermano, a veces escuchamos frases hermosas, pensamientos sublimes. Pero todo, cuando usted escuche algo así, vaya y compruébelo con la palabra. Es que alguien dijo esta palabra, sí, muy hermoso, pero susténtamelo con una palabra. Vamos a leer ahí rápido, Primera de Pedro capítulo 1, verso 10 al 12. Mire bien, hermanos, y esto es para nosotros, mire, una seguridad por el cual nosotros creemos que esta palabra es más que segura. Estamos ahí todos, Primera de Pedro 1:10. Dice ahí en pantalla los hermanos: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Verso 11 dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Mire, hermanos, Cristo es preexistente. Antes que el Señor viniera a esta tierra humanamente, dice que el Espíritu de Cristo estaba sobre los profetas. Por eso, hermanos, que nosotros tenemos que decir que el fundamento
La roca inconmovible no es Pedro, sino es Jesucristo, porque dice la Biblia, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Así que si Pedro, para los amigos católicos, si Pedro es el fundamento, están mal, porque la roca donde está la profecía y el apostolado dice que es Jesucristo, y si Pedro es el fundamento de ellos, quiere decir que Pedro ya preexistía. Y Pedro, hermanos, lo encontró el Señor en el mar allá pescando y ni aún existía. Así que el único que tiene esa cualidad es Cristo, porque Cristo es eterno, preexistente. Así que dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, bendito sea su nombre, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, señala un grupo específico, se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, mire, por eso es que la palabra de Dios es profética, hermanos, más segura. Los hombres que Dios escogió indagaron, investigaron diligentemente acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Todo, hermanos, por eso es que esta palabra, mire, la palabra profética más segura se ha cumplido al pie de la letra. Todo lo que falta, mis hermanos, todo lo que está profetizado, los profetas dijeron, aún en el Nuevo Testamento, hermanos, todo lo que falta a su tiempo se cumplirá. El profeta Isaías dijo esta expresión, Isaías 48, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro, dice, permanece para siempre. Cristo lo dijo una vez más en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, cuando estas cosas, dijo el Señor también, comiencen a suceder, las cosas que nosotros estamos viendo, y en especial se lo está diciendo a los judíos en aquel tiempo, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Todos los científicos, todos los psíquicos y aún los cineastas se han copiado de la Biblia. Las profecías, hermanos, que nosotros vemos que muchos están vaticinando, algunas son reales porque la están tomando de la palabra de Dios. Por eso nosotros no podemos tener otra fuente. ¿Cómo pudieron, hermanos, los mayas mezclar el tiempo de Dios con su romano? No es posible. ¿Cómo los ruselistas, los adventistas pudieron hacer muchas cosas, hermanos? Fracasaron. Porque el Espíritu Santo, hermanos, dice la Biblia que solamente se lo reveló a los santos hombres de Dios, que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso hoy no hay una New Revelation o nueva revelación, porque en Estados Unidos hay muchas de ellas, nuevas revelaciones. Los falsos profetas, hermanos, están, mire, recibiendo nuevas revelaciones. Pero, hermanos, mire, no hay más revelación. El canon divino se cerró, hermanos, con la última revelación de Juan. Por eso, cuando el ángel se paró entre el cielo y la tierra y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más, dice que traía un librito en la mano y se lo dio a Juan, dice, cómelo. Y él lo comió, y dice Juan en su experiencia, y fue amargo a mi paladar, pero cuando llegó a mi estómago fue dulce. Y le dijo, es necesario que sigas predicando y profetizando sobre muchos pueblos, lenguas y tribus. Y él, hermanos, terminó su revelación. El que le añade o el que le quita, hermanos, perderá su parte del árbol de la vida, de la ciudad santa, del paraíso de Dios. Hermanos, la Biblia para nosotros es la palabra profética más segura. Hermanos, yo le puedo decir algunas cosas que yo sienta o crea, pero no tiene valor, no tiene respaldo. Lo que tiene respaldo es la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, como, ¿verdad, hermanos? Como una antorcha que alumbra hasta que el día esclarezca. Termino, hermanos, con lo que dice 2 de Pedro 3:9, y vamos a terminar con estos versos leyendo.
la exhortación acerca del tiempo final. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. Dice, hermanos, 3:9, segunda de Pedro, en adelante hasta el 14. Si quieren ponerse de pie, hermanos, se cansaron, yo sé que. Dice así, hermanos, vamos a leerlo junto. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Bendito sea el Señor para siempre. Hermanos, en medio de tantas cosas que se oyen, en tantas cosas que estamos viviendo, en la mañana escuchaba a Gary Lee que estaba diciendo que si el Señor en esta pandemia se le hubiera acabado su paciencia, ya nosotros no estuviéramos aquí. Pero dice que el Señor es paciente. Si el Señor, hermanos, en esta pandemia retuvo su venida porque sentíamos nosotros que algo iba a suceder, yo creo que es la paciencia de Dios para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Y no porque Él ya no quiera, sino que dice que es paciente. Y nosotros estamos, hermanos, en espera de estas cosas. Sus promesas son fieles. Dice Romanos, dice que toda la creación gime a una. Todo y también nosotros gemimos dentro de nosotros mismos de ser revestidos de nuestra habitación celestial y no ser hallado desnudo. Hermanos, de tantas profecías que hay, dice la Biblia, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual, hermanos, hacemos bien estar atento a ella, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día de la mañana, ¿verdad?, llegue y el lucero salga en nuestros corazones. La fuente es la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura.